Ya enseguida le voy a preguntar cómo está el tiempo hacia ahí, pero lo saludamos porque está con una noticia muy importante. Estamos contigo, Joel. Buenos días. Vale, ¿qué tal? Buenos días, saludos a nuestros televidentes y justamente para hablar de esta situación que está causando indignación en el este del país, la liberación de una persona, justamente quien participó en un violento asalto, fatal, por cierto, una joven de 18 años, fue asesinada en esa oportunidad en el año 2024. Estoy hablando de Arsenio Sotelo Galeano, de 31 años. Ayer la Policía Nacional allanó su vivienda nuevamente para detenerlo, cuya medida él fue beneficiado con arresto domiciliario, y cuando fueron a la casa ya no lo encontraron. Hay indicios de que también él tendría implicancia o participación en el frustrado asalto a la empresa Prosegur. Lo que hoy estamos haciendo aquí en el Palacio de Ciudad del Este es intentar conversar con el juez Herminio Montiel sobre la medida que le benefició a este peligroso asaltante, pero nos decían justamente que él está en sala de juicios orales. Hicimos todo el recorrido y efectivamente está en sala de juicios orales para tener la explicación sobre este beneficio que tenía este presunto asaltante. Lo que agrava aún más la situación, según que él también el viernes último fue rescatado por un grupo de personas y desde ese momento desapareció de su vivienda. Es lo que decían los familiares y por eso se sospecha que él estaría ligado también a este frustrado atraco que ocurrió días atrás en perjuicio de esta empresa Prosegur. Lo estamos esperando al juez para tener esa explicación, compañeros. Bien, Joel, realmente tremendo lo que pasó con esta persona, peligroso, por cierto, Eli. Vamos a esperar lo que marca también la policía con respecto a esta situación. Por lo que veía en tu imagen previa, allá la lluvia llegó o no llegó con el impacto con el que lo hizo aquí en Capital. Bueno, no está llegando donde nos encontramos aquí, por lo menos, Amalia. Van a observar ustedes, va a mover la cámara del compañero Aldo para que vean ustedes. No llegó con esa intensidad en algunos sectores de Alto Paraná. Nos referían justamente de que llegó con mucha fuerza, pero aquí, en este punto donde nos encontramos, por lo menos todavía no llegó la lluvia con esa fuerza. Bueno, señor, vamos a ver qué pasa en el transcurso de esta mañana entonces. Buen trabajo, Joel. Gracias por el contacto. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y atención lo que sucedió en la zona de San Lorenzo, en la ciudad concretamente de San Lorenzo. Estamos hablando de un asalto bastante particular por los detalles. Es un hecho de inseguridad, evidentemente, que llama la atención por el vínculo familiar entre el denunciante y el supuesto autor. ¿Qué pasa? Este hombre estaba con su familia en la casa, ¿verdad? Y denuncia que mientras estaban cenando ellos, ahí lo que vemos es la imagen de uno de los chicos que estaba mirando, no sé, estaba ahí en la compu o le estaba mirando la tele. Estaban cenando con la familia y de repente escuchan ruidos en el techo de la vivienda que está ahí en el barrio Laurelty. Al verificar las cámaras de circuito cerrado, se dan cuenta de que alguien estaba en el techo y después estaba rondando y merodeando la casa. ¿Saben quién era? El sobrino. Este que le vemos ahí. Sí, el sobrino. El joven intentó justificar su presencia y dijo que se estaba escondiendo de un desconocido. Me imagino que le habrá dicho, tío, me estoy escondiendo acá o estoy acá sobre tu techo o entre tus cosas porque estoy escapándome de alguien me quiere agarrar. Pero en realidad el joven, el sobrino, también ya le había robado a alguien de antemano y evidentemente se estaba escapando de esa gente. ¿No querés ahí a ver un poquitito, Meli? En una parte, al final ya de lo que Jamie está contando, él le hace desesperado ahí, se da cuenta que ahí parece ahí está la camarita. Ahí entra. A ver, ahí, Amalia. después de eso, Meli, dale nomás ahí play. Ahí. Quita tu zócalo. Ahí empieza a hacer gestos con la mano. Dale play, diré. Ahí. No, ahí hace hace una especie de señales de humo con la mano. Mira, ahí está. Ah, le dice, hola. Claro. Tipo, soy yo.
¿verdad? Soy yo, porque la otra toma que teníamos era de dentro de la casa y es como un blindex. Sí. Oscuro, sí, ¿verdad? Entonces oscuro. él le muestra, hey, hola, tío. Bueno, acá lo que es sospechoso ya con la policía es el tema del celular. Sí, él tenía un celular robado en su poder. Pero al principio estaba, porque el informe dice, acá lo que vemos es que está fuera de la casa, ¿verdad? Sí, En el patio. del patio. Pero al principio el informe habla de que estaba en el techo. Y cuando estaba en el techo es que le llama la atención ahí, porque se escucha cuando alguien camina en el techo. Claro, no sé si a vos te suele pasar, Jamie, pero en casa pasa muy a menudo. A Porque ver. los vecinos tienen gatos. No es la realidad en mi casa. Pero los gatos pues transitan por el techo y suele escucharse pa, 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 Un pa. tic, tic, así que se mueve la teja y eso, ¿verdad? ¿Verdad? Pero entiendo que, o sea, Hay por lo menos diferencia cuando de se peso. suben en casa a limpiar lo que es canaleta, embutida y demás, es otra la sensación, ¿verdad? Otra la sensación Y este y no otro es el ningún grito. delgadito, te diré. Estamos hablando de un chico de contextura física Fortachón. importante. Importante, sí. Sí, pero lo más interesante de todo el detalle, digamos, más insólito, es que, claro, ahí le hace señas lo que vos decís, Claro. Amalia, tal cual. Le hace señas, soy yo, Sí. me conocés, Nio, ¿verdad? El sobrino. Quiero pensar también que se equivocó y pensó que era otra casa y era la del tío. Y hay que ver. No sabemos en qué estado estaba. situación es, por eso. Por eso. Bueno, 0985300109, algunos de los reportes que van llegando también a nuestro WhatsApp. Estábamos cenando y de repente escuchamos un ruido encima del techo. Pensamos que eran los gatos, como suele pasar ocurrir eso. Y seguimos cenando sin hacerle caso. De repente mi señora miró la cámara que está enfrente de la mesa que queda ahí en el comedor. Y ahí ella me avisó que había un hombre dentro de la casa, que iba a entrar y abrir la puerta. Entonces ahí mi hija cuando escuchó eso ya gritó y tal. Tengo dos nenas, empezaron a gritar todo mal y el nene que no, prácticamente no entendió qué le pasaba. Él se dio una la vuelta a mirar. Después salimos a verificar y el tipo estaba ahí en la puerta ya, diciendo que alegando que estaba, que cuatro tipos le están corriendo. Pues salimos afuera y no había nada. El tipo se ve que quiso robar y cuando estamos todavía adentro cenando porque era temprano, se iba a esconderse en una parte y cuando quedamos dormidos, digamos, iba a entrar a robar alguna cosa. ¿Ustedes no le conocen a este sujeto? Sí. ¿Nunca le viste por la zona? Sí, le conocemos, él acá del barrio prácticamente. De repente aparece y después desaparece por un mes, 2 meses y después aparece de vuelta. Ahora hace como 4 días que apareció por acá y empezó a robar ya a todos los vecinos por ahí. En el departamento y ahí llegó a llevar el celular y creo más cosas. Y así. Decime, ¿qué hiciste vos cuando vos le descubriste ahí dentro de tu casa? Y me quedé con, no sé, con impotencia, ¿no? Porque él me dijo que le estaban persiguiendo, que le querían matar. ¿Avisaste a la policía? Sí, avisamos después. Donde yo tengo registro de llamada, que aunque tardamos un poco en llamar porque nos quedamos asustados. Vino enseguida la policía, le llevó la policía, llegó a escaparse. No, yo del susto y le abrí el portón. Le dejé que salga afuera. Del susto le abrí el portón para que salga. Sí. O sea, es un hombre conocido en el barrio, es conocido de la familia, tanto así como sobrino, al parecer no, No. porque hablaba en todo A momento. no ser que sea del tipo. corazón, ¿verdad? Claro, ¿cuántas podría veces ser? conoces ese que le dice tío, verdad? Sí. Porque, claro, creciste con la persona mayor, es Claro. amigo de tu familia. Sí. Por ese lado, a lo mejor, entonces, no sobrino de sangre directamente. Pero es cierto, los perritos le conocen Sí. también, porque Sí, si como no. diría Marcelo, rompe, no le sacudió, no le hizo nada. Nada de nada. Sí. Bueno, un tipo conocido de la zona entonces, pero igual el susto El que se susto, pegó. claro, papá, y sobre tu techo y después ya le viste en el patio. Las niñas gritando, ¿verdad? Sí. Las chiquilinas de la casa. Ay, bueno, qué situación, qué momento. Esta mañana y tenemos más noticias en vivo. Vamos directamente con Natanael Cáceres, que tiene información para contarnos. Nata, contigo.
Sí, muchas gracias, Jamie, Amalia. Recordarán ustedes estos incidentes que se registraron justamente en la marcha en el centro de Asunción. Y ayer el propio comandante de la Policía Nacional mencionaba que un agente lince supuestamente recibió una piedra en el casco y a raíz de eso aceleró y terminó chocando contra 3 personas allí sobre Antequera y Azara. Una de las personas que fue atropellada es la señora María Graciela Sánchez, de 67 años. Bueno, María Graciela, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que estás muy agotada, pero queremos tener también la versión de usted, ¿verdad? ¿Vieron que efectivamente le tiraron una piedra al lince, que perdió el control, o él fue y arremetió directamente contra los manifestantes? Sí, bueno, muy buenos días y gracias por el espacio. La verdad que fue una situación muy difícil para nosotras, porque voy a hablar en plural porque mi hija y yo fuimos las más afectadas. Nosotras, yo no puedo decir que vi ninguna piedra, no vi absolutamente nada. Yo solamente vi todo el acto de amedrentamiento que ellos hicieron, porque ellos antes de eso vinieron a recorrer ahí esa esquina, como se ve en las imágenes. Ya como para darnos miedo, porque esa es la realidad, porque te asusta toda la cantidad de motos con sus sirenas y todo el ruido ensordecedor que ellos generaron. Ellos se dieron varias vueltas, después vino la montada, que también obviamente asusta, ¿verdad? Que no sabíamos que ellos para qué estaban ahí. Ellos siguieron de largo y volvieron otra vez, los linces volvieron en segundo momento y vinieron a acercarnos a nosotros, que éramos 15 personas, ni eso seguramente, que estábamos en la esquina resguardándonos ya porque había un guía ahí que era el que estaba, a quien nosotros le estábamos siguiendo las indicaciones, y él dijo, bueno, quedémonos acá todos juntos porque es peligroso. Eso también se ve en uno de los videos. Y yo estuve en esa marcha, digamos que desde la calle Palma, estuvimos dando unas vueltas y éramos personas de tercera edad, personas jóvenes, ellos se iban cantando y nosotros nos quedábamos un poquito más atrás. No hubo ningún acto de vandalismo en ningún momento, nadie tiró piedras, nadie que yo haya visto. Nadie hizo ningún acto de vandalismo contra algún auto, contra ninguna persona. Éramos pacíficos caminantes que decidimos quedarnos en esa esquina porque el resto se fue hacia la Plaza Uruguaya. Yo no sé lo que hizo ese grupo de gente. ¿Dispersados por la policía ustedes por eso llegaron hasta ahí o simplemente marcharon hasta ese punto? Marchamos nomás hasta ahí y el grupo se fue hacia la Plaza Uruguaya y nosotros un grupito nos quedamos nomás ahí porque ya estábamos agotados, estábamos cansados, entonces nos quedamos nomás ahí. Y yo en ese momento reviví toda la etapa pasada de nefasta del estronismo y toda nuestra dictadura, que sabemos históricamente el daño que nos hizo a todos. Y me sentí así muy identificada con esa época porque como yo soy una persona adulta, yo viví esa época de la dictadura muy fea. Y dije, Dios mío, estamos otra vez volviendo a eso, donde teníamos que correr desesperados cuando venía la famosa combi colorada, la caperucita roja, creo que le decían. Pues entonces nosotros nos quedamos ahí. Yo le dije a mi hija, vamos nomás ya a casa y vamos a irnos por Palma porque es una calle más iluminada, ya estábamos solas nosotras, ya teníamos como miedo. Y en eso en segundo momento vienen otra vez los linces a hacer el mismo show. No era necesario hacer ese show de poder y de poderío ahí haciendo todo ese ruido, dándose la vuelta. Es como el depredador que viene para atacarle a su presa. Y nosotros estábamos todos contra la pared. No le pueden atacar a alguien que está contra la pared, porque la pared ya significa estoy rendida, estoy atrapada, no me puedo escapar a ningún lado. Entonces nos quedamos ahí. ¿En qué momento ustedes sentían ese miedo, ese ambiente que se vivía? Sí, eso fue así, terrible fue porque no sabíamos a dónde ir. Entonces nos quedamos todos quietos ahí. En el video también se muestra a un chico que se agacha, se arrodilla, como diciendo estoy rendido, no me hagan nada, ¿verdad? Y de repente aparece esta moto que se va directamente hacia nosotras. Yo no puedo decir que eso fue un accidente cuando está dentro de un contexto donde había un amedrentamiento global. Yo no puedo decir que esta persona se fue a atacarme exclusivamente a mí y a mi hija, pero eso es lo que se ve, que él se va directamente hacia nosotras, nos tira al piso. Nosotros recibimos el golpe, el dolor, porque esa moto es pesada, más el cuerpo del individuo. Nosotras nos levantamos solas, caminamos unos pasos hasta que uno de los jóvenes nos rescata, nos alza y nos lleva a una patrullera, y esa patrullera nos llevó al hospital de Barrio Obrero, donde con la precariedad propia de los hospitales de nuestro país,
Ellos hicieron todo lo posible por hacernos todas estas curaciones, darnos todos los medicamentos de emergencia, nos hicieron la placa y ahí se descubrió que mi hija tenía doble fractura y que tenían que llevarle urgentemente a emergencias. Entonces, nosotros tuvimos que ver ahí qué hacer primero. Entonces nos fuimos a la comisaría tercera a hacer la denuncia. Lamentable que una comisaría no tenga una silla de rueda donde pueda bajarla a un herido para ir a hacer su declaración. Tuvieron que alzarnos en anda los policías, nos tuvieron que alzar y llevarnos hasta el escritorio donde la señorita que nos tomó la denuncia y nuestra declaración. ¿Te denunciaron entonces a la policía, a los agentes del INSE? Sí, tenemos un acta donde está ahí el registrado eso. La policía que nos atendió súper bien, era una mujer. Y de ahí, como mi hija es la que estaba más grave, entonces se le llevó a ella a emergencia médica y a mí se me trajo aquí porque yo ya estaba realmente agotada. Ya no quería saber más nada, quería venir a mi casa y estaba súper dolorida. Yo hoy, esta mañana, con mucho esfuerzo llegué a este espacio de mi casa. Le pedí una muleta a una vecina que me preste porque yo no puedo caminar y no puedo estar con mi hija acompañándole a ella, ni ella me puede estar ayudando acá. Que tu hija tiene que operarse, por cierto. Ella está en el hospital del trauma. El comisario, no sé si el comisario, el comandante, creo que habló con ella, por eso hizo la declaración que hizo. Y yo lo que pido es, a través de los medios, que ellos se hagan cargo realmente de lo que prometieron hacerse cargo. Porque hasta que nosotros no tengamos una transferencia, no tengamos ahí el dinero en la mesa y le entreguemos a los médicos, resulta que nosotros estamos solventando esto, cuando que no corresponde, porque nosotros no fuimos ningunos vándalos, como él dice que los linces estaban para reprimir a los actos de vandálicos. Nosotros, la disculpa que pidió ayer el comandante. Para mí es una disculpa, se acepta la disculpa, se acepta, porque toda disculpa tiene que ser aceptada, pero no basta con una disculpa. Acá son hechos concretos los que ellos tienen que asumir. No somos las únicas afectadas. Nosotros vimos otros videos donde en todos lados esa imagen que nosotros teníamos de los linces, que eran un grupo especializado, calificado para protegernos a la población de la inseguridad reinante en la que vivimos. Porque acá en este barrio vivimos todo el tiempo con una inseguridad. Nosotros le veíamos casi como nuestros protectores, nuestros ángeles guardianes. Y resulta que en ese momento eran nuestros sanguinarios, ¿verdad? Para nosotros y para mucha gente que vivió la experiencia penosa con ellos. Evidentemente ellos tenían alguna orden de que ellos tenían que atacar a quien sea y como sea. Y se dieron cuenta perfectamente que nosotros estábamos acorralados ya contra la pared. Había 3 o 4 motos que estaban frente a nosotros ahí, supuestamente persiguiéndole al chico que le tiró la piedra, que yo no puedo decir que vi la piedra. El comandante decía que la policía estuvo para garantizar el derecho humano y también el derecho a manifestarse. ¿Ustedes creen que estos derechos se vieron violentados y lo compara inclusive con una dictadura? Sí, yo que viví esa etapa, yo puedo decir que yo me sentí viviendo de vuelta eso. Y es muy penoso. Esa realidad. Sí, esa realidad en que corríamos siempre todos desesperados, escondiéndonos en cualquier lado. Yo tengo muchas historias, como yo soy escritora, estoy por lanzar en breve una obra donde yo hablo de las experiencias. Es una novela, pero las novelas siempre tienen datos también reales de los protagonistas, entonces yo ahí relato lo que fue la época astronista y eso a mí me hizo, yo antes de que ellos lleguen los linces, yo me senté en esa veredita ahí de la esquina a llorar ya la situación, dije, estamos en la dictadura de vuelta, qué terrible, como que viví en carne propia otra vez algo que vos crees, claro, que vos crees que es un pasado y está súper presente. Entonces esa imagen que yo tenía de esta agrupación especializada como que se derrumbó porque en ese momento ellos no me estaban resguardando, ellos no me estaban cuidando a mí. Además, en la imagen se ve que nosotras nos caemos y nosotras no recibimos ayuda de ninguno de ellos. El comandante decía que los grupos se dispersaron para despistar, para distraer a los agentes de la Policía Nacional. Por el grupo en el que usted estuvo en esa esquina, ¿no tenía ese objetivo, despistar, distraer a la policía para que otros creen tumulto? No. Yo puedo dar fe hasta donde yo estuve con ese grupo, que no sé ni quiénes eran las personas. Tenían banderas, cantaban, con cánticos que ellos seguramente que habrán preparado, ¿verdad? Pero yo no vi en ningún momento ningún acto, ni ninguna indicación que diga vayamos para aquí para despistar, ni que haya una estrategia así como muy preparada para hacer eso. ¿Cómo mencionó el comandante? No fue así. En el grupo donde yo estuve, que ya era la noche, no pasó absolutamente nada de eso. Éramos personas pacíficas caminando por las calles.
que nos dábamos la vuelta, así, pasamos Palma, entramos allá en Antequera y llegamos a la calle Azara y ahí fue donde una parte, yo no sé porque yo no soy la organizadora, yo simplemente fui a apoyar porque siempre voy a las marchas y siempre apoyo lo que es lucha por los derechos humanos. ¿Cómo, mamá, qué querés decirle al gobierno? Que con episodios como este van mostrando más el avance del autoritarismo y que justamente al parecer están en contra de cada movilización y manifestación que el pueblo realiza. Así mismo es. Yo creo que estamos en una situación muy caótica, muy peligrosa, como que creo que la ciudadanía todavía no está tomando conciencia del peligro que estamos teniendo todos. Estamos volviendo así como solapadamente, pero no tanto ya. Porque ya hay muchas cosas visibles ya que sin ningún inconveniente así nomás pasan y pasa desapercibido para el resto. O sea, uno lee las redes y mira los comentarios, son hurreros y no sé qué, y nosotros no estamos en ningún partido político, somos personas de bien, trabajadoras, honestas, comprometidas con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Siempre que hay eso nosotros apoyamos. Entonces, creo que en este momento tenemos que unirnos todos realmente, así como se planteó de manera pacífica. Yo nunca estuve a favor de ninguna violencia, de ningún acto de violencia, pero parece que ellos, eso es lo que tienen como lema, que con la violencia nomás se resuelven todas las cosas. Y quiere intimidar a la gente para que no levante una voz de protesta. Nosotros fuimos intimidadas, porque ese cerco que hicieron ahí frente a nosotros era una intimidación. Que estén ahí la montada paseándose allá a nuestro lado era una intimidación. Que estén dando esas vueltas así, tipo show, era una intimidación. ¿Por qué le pegaban a la gente al azar por el simple hecho de ser manifestante? Nosotros no vimos eso porque estábamos esa gente que vi en los videos estaban en otro lugar. Estaban hacia el Panteón o no sé. En el lugar donde nosotros estábamos no pasó nunca nada hasta donde yo sé. Hasta que ellos vinieron a hacer esa manifestación de poderío ahí frente a nosotros. Cuando hiciste tu denuncia, ¿te brindaron los datos del conductor de esa motocicleta? Pues se veía la chapa del... No tenemos ese dato en ninguna parte. Además estábamos así tan choqueadas todavía que bueno, hicimos la declaración de acuerdo a lo que podíamos y sabíamos en ese momento, pero mi hija y yo las dos hicimos la declaración, ¿verdad? Y bueno, así fue la penosa situación y ahora no sé cómo continuará esto, ¿verdad? Porque realmente el miedo nuestro es tener que volver otra vez a vivir esa etapa de miedo, de estar todos paranoicos, de no estar seguros en ningún lado. Eso es lo que a nosotras nos da miedo, tener que volver otra vez a esa situación. Graciela, muchísimas gracias. A ustedes por el espacio. Bueno, ahí está Jamie, bastante claro, ¿verdad? Ellos no vieron en ningún momento que esta agente Lince haya recibido un piedrazo por la cabeza y denota claramente el relato como con cierto autoritarismo, soberbia o prepotencia, actuaban jactándose de que ellos tenían la fuerza para intimidar y repeler a los manifestantes, que es cierto, no estaban haciendo absolutamente nada en Antequera y Azara, y puedo decir porque yo soy testigo presencial porque vivo enfrente y pude ver la forma también en la que llegaban los agentes Lince y la montada para hacerle correr a todas las personas por el simple hecho de estar parados en una esquina manifestándose. Nael, vos sabés que es súper clara, súper coherente la explicación de la señora María Graciela, que ahí vemos las imágenes de cómo quedó su pierna después de que le atropellara un lince. Hay demasiadas denuncias. La desproporción de la fuerza también no es un detalle menor a tener en cuenta. Habían como 3.000 policías para 350, 400 manifestantes. Y otra cosa, que no es un detalle menor me parece, así como investigan, digamos, a los manifestantes, después los sueltan, habría que empezar a investigar porque hay demasiadas denuncias de ese uso de la fuerza desproporcionada. Solo eso. Gracias, Nata. Totalmente, hasta luego. Con 53 de esta mañana, más noticias, en este caso ya de carácter urgente en el ámbito policial. Exactamente, vamos con Jennifer Villamayor, que tiene más novedades sobre un hombre que se dedicaba, tenía su verdulería y fue asesinado ya el año pasado. Ahora hay novedades con respecto a detenciones. Contanos, Jennifer, buenos días, ¿cómo te va?
Sí, específicamente el pasado 24 de febrero del 2024 es que ocurría este hecho en la ciudad de Capiatá, cuando un comerciante verdulero específicamente salía de su vivienda, se iba a dirigir hasta el mercado de abasto para poder comprar mercaderías, y en ese momento es interceptado por dos sujetos quienes a bordo de una camioneta descienden e inmediatamente lo intimidan para luego terminar disparándole. Un disparo en el rostro fue lo que recibió la víctima fatal y lastimosamente terminó perdiendo la vida al instante. Luego de ese hecho se realizaron varios procedimientos, específicamente en la ciudad de Lambaré, en busca de los autores de este crimen. Uno de ellos ya fue detenido en su momento, y anoche fue capturado otro miembro de esta banda criminal. El mismo sería miembro del clan Rotela y el autor moral de los disparos de aquella noche. Precisamente vamos a conversar con el comisario Hugo Velázquez, subjefe del Departamento de Investigaciones Central, acerca del procedimiento realizado para llevar a cabo la detención de este hombre. Comisario, estaba muy bien escondido. Un año después es que termina detenido. Muy buen día. Buen día, Jenny, un saludo a la audiencia. Es así, el día de ayer recibimos las informaciones correspondientes de que esta persona estaba en la zona de J. Augusto Saldívar. E inmediatamente, justamente los investigadores que llevan la causa, conociéndole ya a esta persona, en aquel entonces fue identificado como uno de los autores, principalmente el que disparó contra esta víctima fatal. Y después de un año y meses se está logrando la detención de esta persona. Fue identificado en aquel entonces y se refugió en la zona de Pantanal, es la información que teníamos. Como verán en el circuito, la víctima en un momento derrama agua caliente a esta persona. Fue motivo por el cual presumimos nosotros de que realizó el disparo fatal a esta víctima. Esta persona en su momento no negó que haya participado del hecho en sí. Es una persona ya con varios antecedentes, tiene también una causa abierta en la zona de Asunción por un caso similar, por una tentativa de homicidio, en el cual también se informó al fiscal correspondiente. ¿Esa tentativa de homicidio ocurre después del crimen del verdulero? No, es una persona que ya tenía antes la captura correspondiente. Comisario, nos menciona que usted que él se refugiaba en zona de Pantanal, pero fue atrapado en J. Augusto Saldívar. ¿Qué hacía en esa zona? Él fue a un lugar de juegos de azar, eso es la información que nosotros recibimos, y se montó vigilancia en la zona. Inmediatamente cuando se le ubicó, los personales ya intervinieron y lograron su detención. ¿Libremente solía él frecuentar lugares de juegos de azar y demás? Y así efectivamente somos nosotros los que conocíamos a la persona y trataba de evadir siempre a los patrulleros, ¿verdad? Entonces sabiendo bien el inconveniente o la orden de captura que estaba teniendo. Rememorando aquel hecho del comerciante, comisario, en aquel entonces, ¿cuánto fue el monto que se llevaron estos delincuentes? Esta persona a las 5 de la mañana, cuando se preparaba para salir al mercado, llevaba la suma de 26 millones de guaraníes, de los cuales, según los familiares, se llevó la suma de 16 millones, y en el momento de la inspección con el médico forense, del bolsillo de la víctima se recuperó los 10 millones de guaraníes que fue entregado a su pareja. Dos personas actuaron aquella vez, las dos ya están detenidas. Las dos personas, hace meses atrás también en la zona de Fernando de la Mora se le agarró a Marcos Leonardo Jaquet Pisorno, un joven que también estaba siendo buscado por este crimen. ¿Culmina así entonces la etapa investigativa de este hecho, comisario, o habría más personas implicadas? De hecho que presumimos de que habría una tercera persona, ya que el vehículo que en aquel entonces utilizaron estaba siendo conducido por una tercera persona, según las informaciones. Bueno, ese vehículo es un vehículo que fue denunciado en la zona de Asunción. Posteriormente abandonado luego del hecho. Se abandonó justamente en la zona en donde estaba haciendo, se refugiaba la persona en la zona de Lambaré. ¿Y de ese hombre qué se sabe? Se llegó a allanar la vivienda de él, ¿verdad? Se allanó las viviendas de estas personas en aquel entonces, pero no se la encontró.
Entonces, con las informaciones de inteligencia que obtuvimos, fue la detención meses atrás de uno de los involucrados y el día de anoche, o sea que anoche se le detuvo a esta persona que en los medios inclusive se dio para que se sepa y por ahí la ciudadanía brinde informaciones de dónde estaba, ¿verdad? Pero justamente fue eso el motivo que dieron las informaciones de dónde estaba y se logró la detención anoche. Evidencias incautadas, arma de fuego en su poder, aparatos celulares. No, solamente aparatos celulares. Ahí están entonces los detalles del comisario Velázquez con relación a la detención de Axel Marcelo Chamorro González. Y precisamente lo tenemos aquí, compañeras. Vamos a acercarnos a él para ver si es que nos puede brindar detalles acerca de su detención. Axel, ¿qué es lo que puedes decirnos para defenderte? ¿Qué pasó aquella noche, Axel? ¿Por dónde estabas? ¿Estabas por zona de Pantanal, J. Augusto Saldívar? ¿Por dónde te movilizabas? ¿Sos miembro del clan Rotela, Axel? Bueno, evidentemente Axel Chamorro no nos quiere brindar declaraciones, él mismo ya se encuentra a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, quien va a determinar qué es lo que va a pasar con él. Orden de captura por homicidio doloso por el hecho del asesinato del comerciante aquel 24 de febrero del 2024. ¿Faltarían más personas a ser detenidas según lo que nos mencionaba el comisario, puesto que ellos serían miembros de una importante gavilla que se movilizan específicamente por el Departamento Central, Jamie y Amalia? Jennifer, qué importante que se le siga dando el seguimiento. Seguramente estas personas ya dijeron, ahora ya no nos van a agarrar, ya pasó un tiempo importante y a partir de ahí es donde se da nuevamente esta investigación y también el seguimiento que le pueda llegar a dar la familia a todo esto, Jamie. Exactamente, y ojalá pronto den ya con otros miembros de lo que es esta gavilla. Gracias, Jennifer, por la información. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Sábado, local que ya en... La Dirección de Registro Obrero Patronal, que depende del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, está ubicada en la calle, en la avenida Perú, casi Río de Janeiro. Es muy importante, vos, empleador, que sepas y conozcas porque la obligación de inscripción de toda patronal empieza desde el momento que se inicia una actividad económica. Por tanto, a partir del decreto 1989 del año 2024, todo empleador, sea persona física o jurídica, tiene la obligación de inscribir en el registro obrero patronal a todo trabajador o trabajadora, sea en relación de dependencia o como trabajador independiente, siempre y cuando tenga una asistencia regular en el ámbito de esa empresa. Atención con este terrible caso, luctuoso realmente. En esta vivienda, lo que sucedió a Amalia, teleaudiencia, una familia vive ahí, se quemó, efectivamente, hubo un incendio y una bebé pequeñita de 5 meses nada más estuvo en este incendio, tuvo quemaduras muy graves en un porcentaje importante también del cuerpo. Según los padres, el fuego se produjo en esta vivienda. Ellos estaban en la cocina y al escuchar ruido nomás encontraron ya a la niña envuelta en llamas. Así es la declaración que dan los padres. La beba fue trasladada rápidamente al centro de salud local, luego al hospital del Quemado, ya vino al Senquer acá, y falleció debido a las graves quemaduras. En el incendio la familia
perdió todo y perdió a su hija, o sea, de eso estamos hablando. Así que están apelando también de alguna u otra manera a la solidaridad de la gente, porque en medio de todo este dolor se tienen que volver a reconstruir otra vez, no solamente como familia, también como personas, porque lo han perdido todo, volvemos a repetir. Entonces, si hay un número por si quieren colaborar con ellos, es el 0975-181-748. ¿Lo digo de vuelta? Sí. 0975-181-748. La bebé tenía 5 meses y falleció luego de este incendio. Hay algunas cositas que a mí me gustaría puntualizar y seguramente ya la familia va a salir a contar qué es lo que ellos sospechan que pasó. Sí. Porque si vos estabas en la cocina, entiendo que ahí no fue gas, supongamos, que pudo haber sido algún cortocircuito en la otra habitación. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que explotó? ¿Qué fue lo que pasó? Por un lado. Y por otro lado, Jamie, te das cuenta como cada vez que hay este tipo de situaciones, la opción A sigue siendo el hospital del quemado. Veas y sé que nuestros hospitales regionales no están preparados todavía. O sea, yo no digo que sea un caso mínimo, pues en teoría vos tenés que poder solucionar rápidamente. ¿Verdad? Tenés que tener alguien que apague ese incendio, valga el juego de palabras en este caso, ¿verdad? Pero siempre estamos escuchando que cuando hay este tipo de situaciones, se le trasladó al hospital del quemado. Y a ella se le trasladó, ellos son de San Juan de Pomuceno, ahí es donde ocurrió todo esto. Ella primero fue trasladada al centro de salud local y de ahí, bueno, ahí tenemos un centro de salud importante. En teoría. En teoría, bien ahí. Sí, en teoría. En infraestructura. Exacto. Sí. No me diga que... ladrillo sobre ladrillo, todo lindo, la fachada hermoso. Pero, y tratar estos temas así graves, importantes de salud, las especialidades... Tiene que haber pues especialistas. Vos no podés decir, voy a recibir a alguien quemado si es que no tenés a alguien especialista en ese tipo de cosas, ¿verdad? Ojalá que esta familia se pueda realmente reconstruir, Jamie, porque la pérdida humana claramente no tiene comparación sumado a todo lo material que perdieron. 0975-181-748 y también apelo a algún psicólogo, alguna psicóloga de la zona que se pueda acercar hasta el lugar y que pueda ayudarlo psicológicamente, porque esto va a requerir realmente una terapia muy, muy importante. Perdió todo entonces, Amalia, esta familia realmente en ese incendio, todo, incluso a un miembro de la familia que tenía todo, absolutamente todo por delante. No, apoya todo hoy tema. Ahora en 3 metros de no hice, 3 metros con la puerta cerrada, pero en ningún momento no hice la tatina no estoy más de la viste cuña y hoy se llama que se abrió la tata se la colchones hoy se la allí ya va a tirar sobre y que ya abrió puertas de tela y tú y que ya iba de tu paja con a mi hoja pues sí con a mi oye calle sí de ya pilla ya hoy corríamos no te tú y vete a cuál no me se ve que este yo llevo para la tatajina. Bueno, atención con el reporte que tenemos. Esto es de ahora con pista mojada, mucha lluvia. Uy, cómo quedó esta camioneta. Mira el capó y todo. Viene el informe desde Mburicareta, de la zona de Misiones, Amalia. Ruta 1, dice, cerca de la penitenciaría regional de Misiones ocurría esto. Y uno de los conductores, que entiendo que fue el de esta camioneta, fue el que se llevó la peor parte, pero está con vida, que es lo importante. Es una colisión entre esta camioneta de marca Mitsubishi, que es una camioneta Mitsubishi, la que vemos que voló, y esto que estamos viendo, Amalia, que es un feroz trasganado. Es Caña, ¿verdad? Al mando, dicen los dos conductores, a raíz de este impacto entre ambos vehículos, es impresionante que hayan impactado,
se haya dado eso y así como quedó entonces también la camioneta Mitsubishi después de impactar con un vehículo de tan gran porte, ¿no? El conductor de la camioneta resultó con lesiones, fue asistido y trasladado también por los bomberos voluntarios hasta el hospital regional ahí de la zona de Misiones. Es lo que sabemos por el momento con respecto a este tema. Como dicen algunos, la descripción gráfica le comió la parte del conductor. Sí, y impresionante. Se salvó de milagro. De milagro. Sí. Absolutamente de milagro. Así entra en tu carril, ¿verdad? Sí, esa es la impresión que da. La impresión. Sí. Que, claro. Ahora, ¿quién entró en qué carril? Lo que no sabemos, porque es información preliminar la que estamos teniendo de último momento. Sí insistimos con esto, lluvia a nivel país, así que a no apretar mucho el acelerador, a tomar todas las precauciones. Los datos con respecto a la camioneta Mitsubishi estaba al mando de Eduardo Romilio Antonio Mesa Chaparro, un hombre de 63 años, y el camión trasganado al mando, de Mauro Nicolás Ríos Báez, un joven de 29 años, un hombre de 29 años, domiciliado ahí en Misiones. Aquí sobre la ruta Pegreso. Sí, en realidad un siniestro vehicular grave donde la persona quedó atrapada en el habitáculo de la camioneta, una camioneta cabina simple que quedó sobre la calzada, cubriendo media calzada de la ruta, yendo en el carril que va a Asunción. Bueno, una parte entonces de lo que está explicando, enseguida vamos a poder escuchar mejor también. Bueno, 20 grados de temperatura, 10 y 30, esto acaba de suceder en esta zona de Misiones. Estamos hablando de Mburicaretá, la subcomisaría 3 es la que da anuncio e interviene, digamos, en esta situación. Eran las 7 y 50, casi las 8 de la mañana, cuando se da este choque ahí en la ruta PI 01 a la altura del kilómetro 206. Estamos hablando de un trágico accidente. Barrio Mariscal Francisco Solano López. El automóvil estaba al mando de Julio César Leiva, de 65 años. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Mira cómo quedó. Impactó contra una columna de la ande y luego contra la parte trasera del vehículo que estaba estacionado. Y ahí se dio ese fuerte choque que provocó. Así quedó, el rodado quedó volcado. Volcó completamente y ahí adentro quedaron atrapados en el habitáculo Leiva y su esposa. Entonces, pese a todo el trabajo arduo, por cierto, de parte de los bomberos voluntarios, el conductor falleció en el lugar entre los hierros retorcidos, porque después de ese vuelco quedaron atrapados, volvemos a repetir, y su esposa sufrió un corte en la cabeza. Ella fue derivada, obviamente, rápidamente al Hospital Distrital de Hernandarias y hasta el momento permanece internada. Ahí podemos dimensionar la gravedad de este accidente que ocurrió en Hernandarias. Sí, el habitáculo prácticamente desapareció. Mira toda la primera parte. Pero vamos a escuchar lo que decían. Pero tu video a disparar, yo a topar ya o a pudo mover el camión de auto de blanco ahí. Ya, hoy no, y estaba ahí, hoy ojo ahí, pues. ¿Ves en Mireco? Sí, en Mireco, me he estado por ahí este hoy. Me pone ahí este hoy, la situación es ahí. Justo me está vecino a moto la agua, hasta ahí que yo, hasta ahí que yo, para casa. A veces pues a la escuela me hasta yo, pero con hagan de la escuela siguiente la pecha la hasta yo, una para cada día. Chao, esa mía, pero muy era burro lomo ya porque se habló parte a allá. Oye, hago doble sentido, lleva ojo los vehículos. Sí, ojo, vaya, doble sentido. Ahí pues justamente falta que ir a burro lomo. Me una vez allá de esa la capaz ya poca. Bueno, continuamos con la información y establecemos contactos desde el este del país con nuestro compañero Joel López, que tiene más información para nosotros.
Hola, Joel. Jamie, saludo a nuestros televidentes y bueno, vamos a hablar de esta situación. Una adolescente de 14 años denunciaba justamente el abuso sexual de parte de 3 sujetos, justamente en la terminal de Juan León Mallorquín. Se abre una investigación, hay un proceso investigativo en base a esta denuncia. La joven también refería justamente de que supuestamente la dieron sustancias alucinógenas, ella perdió el conocimiento, quedó dormida, fue rescatada por agentes policiales y finalmente el Ministerio Público toma esa intervención. Están reuniendo los elementos y vamos a escuchar al fiscal interino de este caso, estamos hablando del fiscal Manuel Rojas, explicando el proceso investigativo, cuáles son los elementos que hasta el momento cuentan. Tenemos una serie de informaciones contradictorias que estamos tratando de desentrañar. Hay cosas que no cuadran, determinados relatos que no pueden ser corroborados, otros relatos que no se dan pero que sí se pueden corroborar. Y estamos indagando profundamente tratando de alcanzar, digamos, descubrimientos realmente objetivos para alcanzar conclusiones razonables. Tenemos el informe policial que habla de una coacción sexual de parte de varios varones hacia una menor de 14 años de edad. Ese evento, sin embargo, no es narrado de la misma manera por la supuesta víctima, quien dice no recordar lo que le había acontecido, no al examen médico minucioso, no registra ninguna lesión ni en sus partes íntimas, en ninguna parte del cuerpo, y una serie de elementos que estamos tratando de alcanzar. Tenemos 3 testigos que recién estamos ubicando, personas que habían salido con él esa noche, con ella, con la menor. Estamos accediendo ya también a determinadas imágenes del circuito cerrado sobre el lugar donde se le ubicó a ella. El caso es relativamente confuso, no complejo, pero sí confuso en el sentido de que hay informaciones que he visto que se estaban dando que no podemos corroborar, y los descubrimientos que alcanzamos son contrarios, digamos, a esa narrativa que se está dando muchas veces por las redes sociales. Pero estamos investigando, no descartamos la posibilidad de que efectivamente pueda haber sido abusada, ya que dentro de determinadas situaciones, dentro de determinadas condiciones también, a veces las agresiones sexuales no dejan rastro. Y estamos trabajando. Por segunda vez, lastimosamente, tenemos que entrevistarle nuevamente a la menor presuntamente afectada con profesional adecuado, tratando de que nos cuente mayores eventos que pudo haber pasado y que puedan caer bajo su memoria. Y lo interesante es que estamos ubicando a personas que podrían tener conocimiento directo de lo que pudo haber pasado. Y estamos trabajando, no podemos hacer conclusiones afirmativas todavía y respetamos, digamos, la intimidad de la menor, razón por la cual muchas cosas no podemos revelar. Doctor, ella fue encontrada durmiendo frente a la terminal de Juan León Mallorquín. La policía fue alertada en ese momento. Así mismo, y la policía le rescató y le llevó a urgencia, al centro de salud. El testimonio inicial de la víctima fue lo que la policía reportó. Bueno, lo que la Fiscalía también mencionaba y manifestaba justamente en esta entrevista es de que la menor en varias oportunidades se desdijo de varios fundamentos que inicialmente dijo ante la Policía Nacional, incluso el nombre del supuesto agresor, el apellido que fue cambiando. Hoy nuevamente ya va a ser inspeccionada por profesionales para poder tener mayores detalles. Hay una escasa colaboración, decía también la Fiscalía, con relación a esta menor de 14 años. Debido entonces a que se contradice de alguna manera o que va cambiando el relato, es que se pone en duda un poco, Joel, lo que le había sucedido. Y eran conocidos aparentemente de ella, si seguimos el relato de ella. Bueno, la Fiscalía decía, no minimizamos la denuncia, pero sí hay versiones muy contradictorias, las imágenes del circuito cerrado que van a ir verificando hasta
justamente el lugar donde supuestamente ocurrió. Hoy el testimonio de la prima, el novio de su prima también van a ser fundamentales, porque aparentemente la menor de 14 años fue abandonada en un grupo de adultos. Es lo que justamente la Fiscalía trata de llegar a esos datos y poder identificar a otras personas más. Bien, Joel, gracias por estos detalles. Hasta luego. Ustedes el mismo modus operandi de siempre, llegan, van mironeando sin ningún tipo de prisa, hasta que posteriormente, luego de manipular por unos cuantos minutos este vehículo, se alzan con el rodado. Gran perjuicio el que le hizo a esta joven, porque significa una pérdida importante económica por un lado, también era su movilidad. Con esto también trabajaba. Fue presentada ya la denuncia ante la Policía Nacional con la esperanza de poder recuperar el vehículo. Me levanté para trabajar y en eso no encontré mi vehículo y fue muy triste la noticia, ¿verdad? Me desesperé y le agradezco muchísimo a las personas que me pudieron facilitar los videos, la cual se ve perfectamente que descendieron de un vehículo color blanco, dos personas, la cual estaban ya estudiando aparentemente ya mi vehículo. Le tomó aproximadamente 8 minutos en abrir y se dieron a la fuga. ¿En qué horario ocurrió esto y cuándo? Aproximadamente a la 1 de la mañana del día viernes. ¿Qué tipo de vehículo? Un color blanco, desconozco. ¿Y tu vehículo qué modelo? Sería una camioneta Tucson color celeste. Dalma, muy triste la situación que frente a tu vivienda ocurre. Sí, así mismo. Yo tengo mucho miedo realmente de todo lo que me pasó, ya que tenía mis documentos, tenía varias cosas en mi vehículo. ¿Tu vehículo era indispensable para tu movilidad? Sí, así mismo, era mi elemento de trabajo. Y realmente ahora, producto de mi sacrificio también, ¿verdad? ¿Es la primera vez que ocurre en la zona? Y realmente desconozco, ¿verdad? Pero sí, ahora me tocó a mí, ¿verdad? ¿Formulaste la denuncia también? Sí, ya está la denuncia, ya realizamos la denuncia y ya se encuentra... ¿No cuenta con sistema de GPS? No cuenta. ¿Sueles dejar en la calle tu vehículo? ¿Suele quedar? Sí, pero fue la primera vez la cual viví esta situación también, ¿verdad? ¿Cómo llegaron a esta persona? Sí, tenían tapabocas y estaban encapuchados. Y con la información de último momento queremos hablar de la detención de Javier Damián Alvarenga González, de 32 años, quien cuenta con orden de captura y también rebeldía, ¿sí? Y por otro lado también está Óscar Mauricio Méndez Rolón, de 23 años, que es indicado como cómplice. ¿Por qué están ellos detenidos? Porque en teoría uno de ellos, que sería Damián, amenazó con matar por un lado a su pareja y por otro lado a su hijo de tan solo 4 años. Esperemos que con esto se haya evitado un intento de feminicidio, ¿verdad? Y por otro lado también de filicidio, y que por otro lado el juez en el cual caigan estas personas sea implacable y no sea lleguma, pero no cuenta con tanto antecedente, no es pues tan grave, y después nos lamentamos porque se fue y finalmente cometió lo que ya tenía en su cabeza que iba a hacer, que es matar en este caso a la pareja de 32 años, de 32 años, de 4 añitos, nada más. Tienen que tener la protección correspondiente estas personas, y a la gente del Ministerio de la Mujer también reaccionar cuando hay este tipo de casos, que ya fue preventivo por parte de la Policía Nacional. Entonces hagan ustedes también su trabajo de hacer la contención psicológica a esta mujer
y por ende también a la criatura. Lo que dice el informe policial es que le incautaron ese machetillo que estamos viendo ahí, en imagen que estaba en poder de Alvarenga, y ambos hombres fueron reducidos y trasladados hasta la dependencia de la policía y se les leyó los derechos y todo lo demás, pero 2 hombres iban a perpetrar esto, digamos, un intento de feminicidio y de filicidio, estamos hablando, sucedió en Luque. Tomamos la señal de nuestra compañera Jennifer. ¿Qué tal, Amalia, Jamie? ¿Cómo les va? Sí, es así. Nos encontramos en la comisaría 53 San Miguel de San Lorenzo porque tenemos que hablar de este hecho gravísimo, un intento de feminicidio y filicidio. Inclusive tengo entendido que a las víctimas, tanto a la mamá como al pequeño, los secuestraron antes de que le ocasionaran todos estos daños. Precisamente ya el comisario Gustavo Moreno nos va a detallar acerca de las circunstancias de este hecho. Comisario, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál fue la denuncia que recibieron ustedes? Buen día. Buenos días y tal audiencia. Recibimos la llamada telefónica a la oficina de guardia referente a un hecho de violencia doméstica a 18:15 horas. Bueno, realizamos las intervenciones preliminares. En la casa fuimos recibidos por la madre de la víctima. Esta manifestó que 2 personas, uno de ellos era expareja de la víctima, se llegaron hasta el domicilio. Conversaron en una forma violenta, actuaron hasta 2 personas que estuvieron ahí y le obligaron a la víctima a abordar su propio vehículo en compañía de su hijo de 4 años, ¿verdad? Bueno, abordaron a estas personas más los 2 sujetos y después se retiraron de la vivienda en sí, ¿verdad? Una vez que recabamos esos datos técnicos, la característica del automóvil, el color, la marca y el número de matrícula, entonces emitimos una búsqueda de localización a través del sistema 911. Y con apoyo de las comisarías colindantes empezamos la búsqueda. Seguidamente, en ese transcurso de búsqueda, recibimos otra llamada telefónica informando a la policía que la víctima en compañía del niño fueron abandonados sobre la calle San Pedro de Avenida Brites Borges. Nos constituimos ahí, no fueron localizados estas personas, pero así también de la comisaría 52 del reporte correspondiente que la víctima en compañía de sus niños se ha personado hasta la comisaría 52 central. ¿Fueron golpeadas estas 2 personas? Según la manifestación de la víctima, sí. Fue golpeada, ella estaba manejando el automóvil y constantemente fue acosada, fue lesionada físicamente por parte de su pareja. Así también sostiene ella que su expareja le incitaba a su acompañante a que le lesionara a la criatura. Era un poco muy grave, entonces consideramos un código rojo en ese sentido. Y empezamos a la búsqueda otra vez del automóvil en sí. El automóvil localizamos en una plaza pública, en la plaza 27 de enero, ahí del barrio Molino de Luque. Ya con los daños correspondientes, creo que procedieron a romper los parabrisas delanteros, las ventanillas, toda la parte interior. Entonces ya representaba un hecho muy agravante. Informamos a la agente fiscal y a través de la coordinación con el Ministerio Público empezamos la búsqueda de estos 2 sujetos. ¿Estaban armados los agresores? Según la denuncia, tenía un machetillo. Bueno, entonces, estamos hablando, comisario, de que la expareja es quien ataca a esta mujer y a su pequeño en complicidad de un amigo. De un amigo, así mismo. Y bueno, consiguientemente a ese hecho en sí, entonces procedimos ya al resguardo de la vivienda de la víctima en sí, ¿verdad? Bajo resguardo policial.